Hola, buenas, espero que estés bien. Bienvenido a mi canal, yo soy Levi Josué y hoy te traigo un tema que, aunque es bastante controversial, te aseguro que si te quedas hasta el final del vídeo, te va a arrojar bastante luz sobre lo que verdaderamente sucedió en torno a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, dale like a este vídeo, compártelo con otros y dale a la campanilla para que cuando suba otro vídeo te pueda llegar la notificación. También te invito a que puedas mirar otros contenidos que tenemos en este canal como prédicas, motivación, etcétera, y puedas disfrutarlo, ¿sí? Ahora, sin más preámbulos, pues vamos a avanzar en este tema. ¿Cuándo murió y cuándo resucitó nuestro Señor Jesucristo? Pues bueno, la historia nos ha enseñado, o mejor dicho, la cultura a través de la historia nos ha enseñado que murió un viernes y resucitó un domingo. La Iglesia Apostólica Romana también nos ha enseñado esto y desde que nacimos vamos creciendo con esta enseñanza en la iglesia. Ahora, no quisiera destruir tu infancia y perdóname si lo estoy haciendo con este vídeo, pero hay evidencia en las Escrituras que arrojan que aparentemente no fue como nos contaron, que no fue como crecimos creyendo, que murió el viernes por la tarde y resucitó el domingo por la mañana en el día. Ahora, ¿cuáles son estas evidencias? Pues yo tengo básicamente 4 puntos que hoy vamos a ir desarrollando. Y el primero es que Jesucristo dio una señal de que Él sería el Mesías, ¿sí? Y es la señal del profeta Jonás de 3 días y 3 noches. Luego la desarrollaremos. La segunda, la piedra la piedra cuando fue rodada de la tumba y que María vino a esa tumba, ya estaba vacía, era aún oscuro, ¿sí? Esa es la segunda clave, ¿sí? La tercera, la institución de la Pascua en sí misma, porque hay ciertas instrucciones que tenía la Pascua según la ley para poder celebrarse que no concuerdan con lo que nos dice la historia con lo que nos dice la cultura y la tradición. Y la cuarta cosa es la incongruencia entre los años donde probablemente dice la Iglesia Católica que murió el Señor Jesucristo y la edad que pudo haber tenido a esos años y el tiempo de ministerio que pudo haber tenido a esos años. Ahora, quiero iniciar con el último punto, el cuarto, la incongruencia en este tiempo, ¿no? La Iglesia Católica dice que el Señor Jesucristo murió el año 33 y es como que una tradición y cultura de que se dice que el Señor murió el año 33, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque también se dice que nació en torno al año 1, pero sabemos que esto no es así. Sabemos que la historia nos cuenta que hay cosas sucesos alrededor del nacimiento del Señor Jesucristo que tenían que ir sí o sí, pero que el año 1 no se estaban desarrollando. Por ejemplo, en el año 1 ya tenía más de un año de haber sido muerto Herodes. Entonces, Herodes es una clave para identificar el nacimiento del Señor Jesucristo, por lo tanto, no nació en el año 1, ¿sí? Pero también hay otras cosas como algunos avistamientos de los astrónomos caldeos, ¿sí? Que mal llamados Reyes Magos, que visitaron al Señor, unos avistamientos que se dieron, que se pueden rastrear en la historia, en la astronomía y conseguir cuándo fueron esos avistamientos. Pero también hay un hecho que es el que Herodes mandó a perseguir a los niños menores de 2 años y este hecho sucedió en torno al año entre el 2 y el 1 antes de Cristo, lo cual coloca aproximadamente el nacimiento de Cristo en el año 3 antes de Cristo. Entonces, aunque me he salido un poquillo del tema, podemos volver al tema de esos años, de ese año, por ejemplo, 33 que dice la Iglesia Católica que murió el Señor Jesucristo y sumar todos estos años y darnos cuenta que si fue así, entonces habría muerto de 36 años, cosa que no es verídica, porque el Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 3, versículo 23, que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y en el griego es más específico, dice que estaba acercándose o alrededor de los 30 años. Entonces es imposible que haya muerto en el año 33 con 36 años, ¿sí? Porque tampoco su ministerio duró 6 años. Ahora tú me pudieras decir, bueno, hay otra fecha que también es probable
que dicen que es el año 30. Ahora, ¿por qué dicen el 33 o por qué dicen el 30? Porque tanto el 33 como el 30, en esos años, el día 14 de Nisan, que era el día que tenía que ofrecerse la Pascua, o el día que tenía que ofrecerse el Cordero, morir entre la tarde, ese día tendría que, o mejor dicho, en ese año 33 y en ese año 30, el día 14 de Nisan cae viernes, ¿sí? Y por eso la historia, mejor dicho, por eso la Iglesia Católica y la cultura dice que tuvo que haber sido el año 33 o el año 30. Pero este año 30 tampoco concuerda con lo que dicen las Escrituras. Porque si bien el Señor tendría 33 años para el año 30, también vemos evidencia de que el Señor no tuvo 3 años de ministerio. Y lo podemos conseguir en Juan capítulo 6, versículo 4, donde se introduce forzadamente una Pascua que no existe y que no tuvo lugar ni siquiera en los otros 3 evangelios, solamente en el libro de Juan. Entonces, esta Pascua, ¿por qué sabemos que es falsa? Porque para ese momento el Señor estaba en Galilea y todos los fariseos que le estaban tentando también estaban en Galilea, y la ley establecía que todo hombre varón mayor de edad tenía que subir a la fiesta de la Pascua a Jerusalén cada año. Entonces el Señor, que sabemos que no violó la ley, era imposible que estuviese celebrando una Pascua fuera de Jerusalén en Galilea, o que estuviera fuera de Jerusalén para una Pascua. Por lo tanto, sabemos que esta Pascua, que solo sale en Juan y no sale en los otros 3 evangelios, está forzada. Esto hace que el Señor solo tenga la Pascua en el año que fue bautizado y luego la Pascua donde fue crucificado. 2 Pascuas, un poco más de un año de ministerio, o sea, alrededor de menos de año y medio. Dicho esto, pues podemos decir que para el año 30 tampoco murió el Señor Jesucristo, por lo tanto, tampoco podemos afirmar que ese día, viernes, fue la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, hay más evidencia de que no murió un día viernes, ¿sí? Y eso es la clave número 1 que te di, la señal del profeta Jonás. El profeta Señor Jesucristo estableció en Mateo 12, versículo 38, dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver señal de ti. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí está muy clara esta señal. Y fíjate, Juan 2:18 dice: y los judíos le respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y le respondió Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Fíjate, 3 días vuelve a decir. Luego pudiéramos decir, bueno, es que se estaba refiriendo a 3 días nombrando los días y no necesariamente a 3 días de 24 horas, ¿sí? Bueno, pudiéramos decir eso también, ¿sí? Que de pronto pasó el día viernes, por eso se cuenta un día, el día sábado se cuenta otro día y el día domingo se cuenta otro. Pero realmente no es así, porque tenemos un Dios que es muy exacto, muy perfecto y que nos deja en las Escrituras evidencia de cuán exacto y perfecto es organizando su calendario, organizando sus tiempos, ¿sí? La Biblia dice en Génesis que Él nos dejó las lumbreras, mayor y menor, y todas las estrellas para Moedim, que significa para convocaciones, aunque está mal traducido en español y dice para estaciones, ¿sí? Entonces, esto nos arroja luz de que el Señor sí estaba hablando de días de 24 horas, pero te voy a dar más ejemplos. En Juan 11, versículo 9 dice: respondió Jesús y dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Aquí el Señor está aclarando que la parte del día donde está la luz del sol tiene 12 horas. Lo cual obvio deja claro que la parte del día que es de noche tiene otras 12 horas. Pero también en la creación fue de la misma manera, y además en la creación nos arroja idea
de qué parte del día está primero, si la noche o del día. Fíjate, en Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego el 8, y llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y el 13 dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y así sucesivamente. Está primero la tarde y luego la mañana en los días del Señor. Es más, en español dice la tarde, ¿sí? Pero realmente está mal traducido, porque por costumbre española todavía a las 8 de la tarde es de tarde, o a las 8 es de tarde. Pero para el calendario hebreo, dice la noche y la mañana del día siguiente, colocando la noche como la primera parte del día y la mañana o el día como la segunda parte del día. Entonces tenemos que tener esto muy claro, porque los pasajes de ahora en adelante nos van a arrojar claves sobre la parte de la noche y la parte del día en torno a este suceso de la muerte y resurrección del Señor. Fíjate que ahora, si decimos, bueno, si no murió en un viernes y no resucitó en un domingo, entonces ¿cuándo murió y cuándo resucitó? Bueno, hay otras claves que te voy a dejar, y esas claves están en Marcos 16:1, que dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle después del día de reposo. Entonces tú dices, bueno, si el día de reposo es el día sábado, el Shabbat, ¿cómo puede ser que pasado el día ellas fueran a comprar especies si ya era de noche? Y luego también acabamos de comprobar que no resucitó por la mañana, sino que estaba oscuro en torno a cuando las mujeres fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿en qué momento las compraron? No tiene muchísimo sentido, ¿cierto? Pues ahora va a tener sentido. Fíjate, Lucas 23 dice, y las mujeres que habían venido con él, con Yeshua, desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿A cuál mandamiento? El mandamiento de que guardarás el día de reposo para santificarlo, el séptimo día, es el cuarto mandamiento. Entonces, acá aparentemente Lucas y Marcos se contradicen, pero no se están contradiciendo. Ambos están hablando del mismo día en el que las mujeres fueron a comprar especies aromáticas, pero están ambos hablando de diferentes Shabbats, ¿sí? De diferentes días de Shabbat o de reposo. Si te pones a investigar bien el contexto de la fiesta de la Pascua, que de hecho te voy a dejar por acá un enlace donde puedes ver el vídeo donde explico todo el contexto de la Pascua, la celebración y por qué de la Semana Santa, entonces te vas a dar cuenta que la Pascua implicaba que el día cuando se celebraba y se sacrificaba el cordero, esa noche, que ya era el siguiente día, tenía que ser un día de reposo. Eso lo establece Levítico 23, lo establece Número, lo establece toda la ley, que ellos tenían que descansar. Era un Shabbat solemne. O sea, se sacrificaba el cordero el día 14 de Nisan y el día 15 era un Shabbat solemne. Y también 8 días después iba a ser un Shabbat solemne al final de la fiesta de panes sin levaduras. Entonces, wow, ya comenzamos a dar más luz. Este es el Shabbat al que se está refiriendo Marcos 16 cuando dice que pasado el día de reposo o pasado ese Shabbat solemne, ellas fueron a comprar especies aromáticas. Pero Lucas se está refiriendo cuando dice, vueltas prepararon especies aromáticas y descansaron luego el día de reposo. Se está refiriendo luego al Shabbat de la semana, porque independientemente del Shabbat de la fiesta, también tenía que guardarse, como siempre, y cada semana el Shabbat de la semana, o lo que nosotros llamamos el sábado. Entonces, ya arrojamos más luz. Tenemos un viernes antes del Shabbat de la semana, pero tenemos ese mismo viernes después del Shabbat solemne de la fiesta de panes sin levadura, siendo ese día un jueves. Entonces, esto hace que el día anterior a ese Shabbat solemne sea el día miércoles de la Pascua, 14 de Nisan, el día que el Señor Jesucristo es crucificado. Ahora,
quiero leerte más evidencia de que el Señor murió ese 14 de Nisan miércoles y que no resucitó un domingo por el día, como dicen, por la mañana. Y la evidencia está en Juan 20. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana y siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Fíjate, siendo aún oscuro, ahí está la clave, y vio la piedra quitada. Pero si seguimos leyendo todo el contexto, dice que ella corrió a donde Pedro. ¿Sí? Puedes leer todo ese capítulo desde el 1 hasta el 20 y te vas a dar cuenta de que todo sucede en la misma noche, en la misma oscuridad antes de amanecer. Dice que corrió ante Pedro y ante Juan y ellos vinieron. Ellos vieron que no estaba el cuerpo y luego se fueron de nuevo a avisarle a los demás discípulos, pero ella se quedó ahí. Mira, lo dice luego el versículo 18, el versículo 11 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a los ángeles vestidos con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Entonces, bueno, luego más adelante Jesús se le aparece y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano o el que cuidaba las tumbas, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Pero Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a tus hermanos, dile: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Luego el 19 dice: por la noche ese mismo día, el primero de la semana, cuando los discípulos estaban reunidos tras las puertas cerradas por miedo de los judíos, Jesús vino y se paró en medio de ellos y le dijo: Shalom Aleichem. Fíjate, todo sucede en el contexto de la misma madrugada del domingo, pero sin amanecer. Fíjate que ella vuelve a los discípulos y dice: pero aquella noche, el primer día de la semana. Y muchos podrán decir: pero bueno, claro, había pasado todo el domingo y fue ya la noche de ese primer día de la semana. Pero ojo, recuerda que no estamos contando los días como los contamos en Occidente. Los estamos contando como para ellos eran los escritores de la Biblia, que tenían el contexto hebreo y que tenían el contexto de sus calendarios. Fueron los que estipularon que era de noche el primer día de la semana. Y según el calendario del Señor, siendo la noche la primera parte del día, pues quiere decir que era ese mismo momento, horas después, momentos después, en el que el Señor se le había aparecido a María Magdalena, en el que también se les apareció a los apóstoles en su aposento donde estaban encerrados. No había sucedido que amaneciese todavía el domingo, no había pasado el domingo por el día. Y mucho menos había sido el domingo por la noche, lo que para nosotros es la noche, porque para ellos, los hebreos, ya sería la noche del segundo día, o sea, la noche del lunes, tomando en cuenta, de nuevo y repito, que los días comienzan con la noche. Sé que he tardado un poco, pero era necesario que llegáramos hasta esto, porque si no, no pudiéramos contar 3 días y 3 noches. Y bueno, vamos a finalizar el video contándolo. ¿Te parece? Fíjate, el Señor muere entonces al miércoles por la tarde. A la hora novena, dice Juan, que expiró y entregó su espíritu, ¿no? Quedaban unas 3 horas porque la hora la hora novena era alrededor de las 3 de la tarde y quedaban unas 3 horas para que cayera el sol y empezara el Shabbat. Se apresuró José de Arimatea, coloca el cuerpo en la tumba. Y una vez que es colocado, comienza a contar las horas, ¿sí? Y es colocado justo antes de que empezara el Shabbat. No podía ser colocado en Shabbat porque no se podía violar la ley de cuerpos enterrándose en el Shabbat, que la ley lo establecía. Entonces, es puesto antes y comienza a contar. Desde la noche del miércoles para el jueves, primera noche. Jueves todo el día, el Shabbat solemne, primer día. De la noche del jueves para viernes, segunda noche. Viernes todo el día, segundo día.
Las mujeres compran las especies aromáticas, las preparan. Viernes para sábado toda la noche, tercer noche, y sábado todo el día, tercer día. Fíjate, y justo 72 horas después que fue puesto en la tumba, antes de que entonces comience el primer día de la semana, que comenzaba con la noche, entonces el Señor Jesús resucita. Y pues luego, al caer la noche y pasa la madrugada, suceden todas estas cosas que suceden antes de que amaneciera el día domingo. Entonces, ya con esto te dejo más luz y me gustaría que a partir de ahora tú analices toda esta información que te estoy dando, versículo por versículo, y analices todo lo que es el calendario del Señor y veas cómo están estipulados los días. Y de esa manera luego me dejas aquí en los comentarios qué te pareció. ¿Cuál es tu posición? ¿Sigues creyendo lo que nos enseñó la cultura y la tradición cristiana? ¿O ahora estás creyendo esta nueva verdad que arrojan los evangelios? Déjame tus comentarios y también me gustaría que me opines qué otra cosa polémica te gustaría que hablásemos en el futuro. Bueno, yo soy Levi Josué una vez más y gracias por haber estado hasta acá. Hasta el próximo video.